Saludos público de A+ Review, soy Alexis Baladejo, estoy aquí junto a la directora Carla Cabina que nos está presentando su documental Golpe de Agua, el cual está en las salas de cine de Fine Arts cerca de ustedes. Carla, antes de comenzar te estaba comentando que yo fui estudiante del taller cinemático, un honor poder estar aquí con ustedes. La última película fue Extraterrestres. ¿Cómo fue ese cambio de extraterrestre a un documental sobre la inundación de, ¿verdad? Básicamente los efectos del huracán María y las inundaciones en Tobaja y Comerío? Bueno, es que la inundación me robó la película, así que no me quedó de otra que atender ese dolor. Así que, así que pues, obvio también, tú sabes, vivir esa experiencia, Mm, sentirla en primera persona, o sea, que usualmente uno se activa y va, pero como yo estaba deprimida porque perdí la película, así que estaba bien receptiva a todo lo que estaba pasando a mi alrededor. Empecé a pensar mucho en lo que estaba pasando, empecé a pensar mucho en qué podíamos hacer diferente, en cómo nos podíamos salvar, porque claro, yo ya desde el 2015 sabía que el cambio climático era imparable, porque es un tema que yo he trabajado mucho como, ujú, como cineasta. Yo sabía que esto no era como que un huracán, o sea, sino que esto es un tipo, o sea, que esto es la entrada a un futuro de ujú. cambio climático. Aunque yo lo que quería hacer era una ciencia ficción con este tema, al final terminó siendo la realidad. Así que hice la realidad. Lo que hice fue que como aquella era una película bien existencial sobre eso, Ujú, pues decidí hacer un documental existencial, o sea, mm. añadirme a mí como primera persona. No, y dicen que la realidad es más extraña que la ficción, así que en este caso, ciertamente los tiempos que estamos viviendo ahora, pues apremiante Sí. historias como esta. Te pregunto, ¿por qué relevancia tiene, o qué importancia, mejor dicho, tiene el cine documental hoy en día? ¿Cómo tú describes ese cine documental a esas personas que todavía como que no brincan esa verja de salen del cine de la narrativa documental? Bueno, yo pienso que todo el cine es documental. Ok. Porque aún la ficción pertenece a un momento, pertenece a una época, pertenece a una idiosincrasia, tiene unos looks, tiene una estética. Así que aunque tú estás construyendo una historia que te inventaste, está dentro de un contexto histórico y tú ves una película de hace 10 años atrás y tú no puedes dejar de ver 10 años atrás. Ujú, Así que para mí todo el cine es documental. El ok. cine documental en particular, pues es un cine que se escribe a posteriori versus el cine de ficción que se escribe primero. O sea, tú Ok. escribes un guión y tú te vas a rodarlo. Y luego en edición, pues lo que lograste, lo que no lograste, pero tú escribes tu guión y tú sales a buscar lo que escribiste. En el documental tú tienes preguntas, tienes intuiciones, tienes personas que te pueden dar esa información, tienes libros que puedes leer, tienes archivos que puedes Mm, escudriñar. Y entonces uno construye la historia a posteriori. A partir de la investigación que uno hace, mm, uno va de alguna manera armando la historia. ok. Para mí no es más objetivo el cine documental que el cine de ficción. Yo pienso que mi pieza no es objetiva, es mi punto de vista. Este, lo que te da el cine documental es la apariencia de realidad, o mejor dicho, que uno construye una historia con lo que la realidad te proporciona. Pero no, la realidad siempre un punto de vista de esa realidad, Ujú, porque lo que yo escojo mirar no es lo que escogerías mirar tú, ¿me entiendes? Entonces, ujú, a mí me gusta la idea de escribir y ir a buscar. En el documental, pues, se sufre un poquito más. Igual yo escribí, esta película tiene un guión. Lo que pasa es que ok. este guión está construido con la gente que yo entrevisté, Ok. aparte de lo que yo añadí. Sí. Y hablando de esas entrevistas, el documental dura cerca de 1 hora y 20 minutos aproximadamente. ¿Qué algo que tuviese, algo que te dolió cortarle del documental? Algo que dices como que, mano, esto tenía que estar ahí. Pues mira, hay varias cosas que me dolieron cortar. Una de ellas es que el planificador, don Félix Aponte, ¿Ok? cuenta cómo, yo creo que fue en los 80 cuando Romero Barceló era gobernador y estaba candidándose para, para el segundo término. Ujú, Estaban construyendo el expreso, la parte del expreso que pasa por Toa Baja, por ese río La Plata y va ajá. hacia el oeste. ¿Ok? Entonces, en los planos de ingeniería del puente estaba a una altura. ¿Ok? Cuando hacen las investigaciones con el cuerpo de ingenieros y con todo el tema, sale a relucir un dato que esa altura, si llegaba la inundación de 100 años, el puente no lo iba a resistir y el agua se lo iba a llevar. Wow. Y entonces empieza don Félix como planificador, creo que él estaba en recursos naturales, empieza toda una campaña porque se lo tomó personal, era un grupo, no era él solo, era un grupo interagencial, ¿no? Ok. De saberes que están analizando esta información y empieza una campaña para hacerle saber al gobernador que tenían que modificar el diseño porque había un peligro. Ujú,
en la inundación de 100 años. Pero en aquel momento, Romero Barceló, con todo lo que lo podemos criticar, recibió la información, permitió que se modificaran los planos, Claro. se sube el puente y la inundación de 100 años fue María. Si en aquel momento, en los 80, no hubieran tenido la humildad de aceptar que había un error y que la inundación de 100 años puede suceder. Ese puente hoy en día no es, el día del huracán María se hubiera ido con el golpe de agua. Wow. Y para mí eso es como que me hubiera gustado ponerlo, pero honestamente, tú Eso- sabes, era como una cosa bien difícil de explicar. Y encajaba perfecto en unos segmentos ahí, pero, ¿verdad? No. Si quieren descubrir esos otros segmentos, pues pueden ir a ver el documental. Pero yo te sé bien, estaba encajado. Eso era abrir. Ok. Era abrir una ventana, o sea, porque son cosas que parecen sensatas. Te lo cuento aquí, Claro. pero para tú contar eso, Sí, entiende, que se entienda, porque es bien técnico. entiendo. Es bien Sí. técnico. Entonces, te lo juro, yo lo hubiera puesto medio dolió dejarlo fuera. Porque me parece importante, ¿verdad? Porque igual, aunque no es un político a quien yo admire, respeto Mm. el coraje o sea, un coraje que no tuvieron, Ujú. ¿verdad? A nivel hacia Dávila, digamos, con el puente atirantado de Comerío. Y al final, cuando hablamos de progreso, hablamos de esas cosas, es de tener el valor de tomar decisiones difíciles pensando en el futuro, no solamente en el presente y en qué me puedo echar al bolsillo. Ujú. Exacto. Así que muchas gracias por tu tiempo, Carla. Golpe de Agua está en los cines de Fine Arts. Y entiendo que hay una página web, ¿verdad? Que también la gente puede visitar. Pueden entrar a mi página web, es 3dcorazones.com. Ahí ven todo mi trabajo, ahí encuentran información del golpe de agua y pueden ver el merch que tengo, camiseta, gorra, tote bags. Ahora tenemos un cartel, este cartel lo vamos a hacer en serigrafía, $65. Brutal. Todo esto para apoyar el trabajo de esta cineasta independiente, Mm. que verdad que es difícil. Sí, así que ya saben. Y rapidito, gracias a Rafi Mediavilla y Mark Nieves por la ayuda con la parte técnica. Gracias.